Bueno, vamos a continuar con el apartado 1.8, la ley de Coulomb. Charles-Auguste de Coulomb, físico francés de 1785, estableció la ley de Coulomb. La ley de Coulomb básicamente dice que dos cargas eléctricas, Q1 y Q2, ejerce una sobre la otra fuerzas de atracción o de repulsión. Dichas fuerzas son directamente proporcional al producto de sus cargas, de la cantidad de carga de Q1 y de la cantidad de carga eléctrica de Q2, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Esto es básicamente lo que establece la ley de Coulomb. Por tanto, viendo el siguiente dibujo, vemos que en el primer dibujo tenemos dos cargas eléctricas diferentes, ¿ok? Por lo que se experimentan entre ellas fuerzas de atracción. Dependerá, en este caso, la fuerza de atracción de la cantidad de carga eléctrica de cada carga, además de una constante que es el medio en el cual se encuentran dichas cargas y de la distancia al cuadrado que las separa. A mayor distancia, menor fuerza, tanto de atracción como de repulsión, y a menor distancia, mayor fuerza, tanto de atracción como de repulsión. Pues esta de aquí es la fórmula que rige su ley, la fórmula de la fuerza de atracción entre cargas eléctricas o la fuerza de repulsión entre cargas eléctricas. De tal manera que la fuerza de atracción o repulsión es igual. Acá la constante de proporcionalidad que depende del medio dieléctrico en el cual están separadas las cargas. K es una constante, en este caso 8,987 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado partido entre coulombio cuadrado. Q1 y Q2 es la cantidad de carga eléctrica que poseen dichas cargas. Su unidad es el coulombio, representado por C. D es la distancia que separa dichas cargas en metros. Y la fuerza de atracción o repulsión viene dada en newtons. A través de esta formulita, pues podemos calcular la fuerza en newton de las cargas eléctricas. Bueno, aquí tenemos un pequeño ejemplo en el cual nos piden calcular la fuerza de repulsión en newton entre estas dos partículas, es decir, con qué fuerza se van a repeler, puesto que son dos electrones que se encuentran en el vacío, en el espacio, y nos piden que calculemos la fuerza de repulsión. Tenemos dos átomos, ambos con carga eléctrica negativa, los podemos ver aquí, y bueno, como vimos, pues la fuerza de repulsión o atracción va a depender de una constante, la constante de proporcionalidad, característica del medio en el cual se encuentren dichas cargas. Va a depender, es decir, la fuerza va a ser directamente proporcional al producto de la cantidad de carga eléctrica acumulada por dichas partículas, y la fuerza va a ser inversamente proporcional a la distancia al cuadrado entre las dos partículas, en este caso los dos electrones. Muy bien, si sustituimos términos,
fuerza es igual a K, la constante de proporcionalidad del medio. K en el vacío 1 por 10 a la 9 newton metro cuadrado partido entre coulombs al cuadrado. Muy bien, poner las unidades, súper importante, por el producto de ambas cargas. En este caso, las cargas que entre ellas se produce una fuerza de repulsión, Q1 por Q2. Sabemos que la carga eléctrica del electrón es 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios. Por tanto, como las cargas son iguales, dos electrones, Q1 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios por Q2 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios. Y todo esto partido entre la distancia al cuadrado que nos dicen que es un picómetro. Un picómetro es 1 por 10 a la menos 12 metros, puesto que en esta fórmula hay que poner el valor en metros. ¿Ok? Esto lo veremos un poquito más adelante con el tema de los condensadores. Por tanto, sustituimos aquí y ponemos el valor de la distancia. En este caso, distancia al cuadrado, un picómetro que es 1 por 10 a la menos 12 metros al cuadrado. Multiplicamos y dividimos esto por esto y por esto dividido entre esto, nos da una fuerza de repulsión de 2,304 por 10 a la menos 4 newton. Es decir, estas dos partículas, entre ellas se produce una fuerza de repulsión de 2,3 por 10 a la menos 4 newton. ¿Ok? Dos cargas eléctricas, en este caso ha sido fuerza de repulsión, y si hubiese sido pues dos cargas eléctricas, una con carga eléctrica positiva y otra con carga eléctrica negativa, hubiese sido una fuerza de atracción. Bueno, aquí en el siguiente ejemplo tenemos dos cargas eléctricas, una positiva y otra negativa, las cuales ejerce una sobre la otra, cada una fuerza de atracción de 80 milinewton. Nos dan la cantidad de carga eléctrica que posee tanto la carga 1, 0,82 microcoulombios, y la carga 2, 0,47 microcoulombios. Aquí nos pueden pedir, en base a estos datos, la distancia a la cual se encuentran las dos cargas eléctricas. Bueno, pues a partir de la fórmula fundamental de la ley de Coulomb nos interesa despejar la distancia. La distancia está en el segundo miembro dividiendo y va a pasar al primer miembro multiplicando. De tal manera que lo que está en un miembro dividiendo pasa al otro miembro multiplicando, quedándonos distancia al cuadrado por fuerza es igual a la constante del vacío por Q1, cantidad de carga eléctrica en la partícula Q1 y cantidad de carga eléctrica en la partícula Q2. Nos interesa despejar la distancia, dejarla solita, de tal manera que la fuerza está multiplicando a la distancia al cuadrado, y lo que está multiplicando en un miembro pasa al otro miembro dividiendo. De tal manera que nos queda distancia al cuadrado es igual a la constante del vacío por Q1 por Q2 dividido entre la fuerza, y a partir de aquí vamos a despejar ya solo la distancia. La distancia está al cuadrado, anulamos el cuadrado y en el otro miembro ponemos raíz cuadrada que englobe a toda esta fórmula. ¿Ok? De tal manera que ya nos queda distancia es igual raíz cuadrada constante del vacío por Q1 por Q2 dividido entre fuerza. Cambiamos las magnitudes por sus valores y unidades. 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado partido entre coulombio cuadrado, constante del vacío.
por cantidad de carga eléctrica de la carga Q1, 0,82 microcoulombios, pero hay que ponerlo en coulombios, es 0,82 por 10 a la menos 6 coulombios, por la cantidad de carga eléctrica de la Q2, 0,47 microcoulombios, pero hay que ponerlo en coulombios, 0,47 por 10 a la menos 6 coulombios, y todo dividido entre la fuerza. Fuerza 80 milinewton, pero hay que ponerla en newton, 80 por 10 a la menos 3 newton. Cogemos la calculadora, ponemos raíz cuadrada, quebrado, en el numerador 9 por 10 a la 9 por 0,82 por 10 a la menos 6 por 0,47 por 10 a la menos 6 y en el denominador 80 por 10 a la menos 3. Les damos al igual y nos sale 0,208 metros o lo que es lo mismo 20,8 centímetros o 208 milímetros. Es decir, las cargas eléctricas se encuentran a una distancia de aproximadamente 20,8 centímetros. Aquí lo más importante es operar con las unidades adecuadas, cantidad de carga eléctrica en coulombios, constante del vacío en newton metro cuadrado, coulombio al cuadrado, la fuerza en newton y la distancia en metros. Bueno, aquí tendríamos un tercer ejemplo. Esto podría ser perfectamente un ejercicio de ciclo formativo, de tal manera que ya intervendrían 3 cargas eléctricas. Habría que tener en cuenta las fuerzas de atracción y las de repulsión. Y también se podría dar el caso que la cantidad de carga eléctrica, en vez de darla en coulombios, os la diesen en exceso de carga eléctrica de 3,78 por 10 a la 13 electrones o defecto de carga eléctrica negativa de 2,52 por 10 a la 13 electrones o exceso de carga eléctrica negativa de 5,04 por 10 a la 13 electrones. ¿Ok? Claro, lo primero que tendríamos que hacer es pasar este exceso de carga eléctrica negativa a coulombios. Este defecto de carga eléctrica negativa a coulombios y este exceso de carga eléctrica negativa a coulombios. Muy bien, por tanto, Q1 tiene un exceso de electrones de 3,78 por 10 a la 13 electrones y lo tenemos que pasar a coulombios. Por tanto, lo vamos a hacer por factores de conversión y podemos decir que 3,78 por 10 a la 13 electrones por un coulombio son 6,3 por 10 a la 18 electrones. Igual, electrones con electrones se van y me queda 3,78 por 10 a la 13 por un coulombio partido entre 6,3 por 10 a la 18 nos dará 6 por 10 a la menos 6 coulombios o lo que es lo mismo 6 microcoulombios. La misma operación realizamos para este defecto de electrones y la misma operación utilizamos para este exceso de electrones. Lo pondríamos aquí, 5,04 por 10 a la 13 electrones por un coulombio son 6,3 por 10 a la 18 electrones igual 8 microcoulombios, ¿ok? Por tanto, estos excesos y defectos de electrones pasado a coulombio nos quedarían
6 microcoulombios, 4 microcoulombios y 8 microcoulombios. Segunda cosa a tener en cuenta, al tratarse fuerzas resultantes producidas por el resultado de las fuerzas de atracción y de repulsión, hay que utilizar al final vectores, de tal manera que los vectores que se desplazan en el eje X hacia la derecha son de signo positivo y los vectores que se desplazan sobre el eje X hacia la izquierda son de signo negativo. Bueno, continuamos. Hemos pasado los excesos de electrones a coulombios, los defectos de electrones a coulombios y el exceso de electrones de Q3 también a coulombios a través de factores de conversión. ¿Ok? Muy bien. Ahora en las cargas eléctricas negativas, al tratarse de cargas eléctricas negativas, hay que poner a la cantidad de carga eléctrica con signo negativo. ¿Ok? Y a las cargas eléctricas positivas, es decir, defecto de electrones con signo positivo. ¿Ok? Perfecto. En estas tres partículas se producen fuerzas de atracción y de repulsión, de tal manera que podemos decir que hay una fuerza de repulsión sobre la partícula Q1 que produce la partícula Q3. Hay una fuerza de atracción que se produce sobre la partícula Q1 producida por la partícula Q2. ¿Ok? En la carga Q2 tenemos una fuerza sobre la partícula Q2 producido por la carga Q1, fuerza de atracción. También tenemos una fuerza sobre la carga Q2 producido por la carga Q3, fuerza de atracción. ¿Ok? Y sobre la carga Q3 tenemos una fuerza sobre la carga Q3 de atracción producido por la carga Q2 y una fuerza sobre la carga Q3 de repulsión producido por la carga Q1. Negativo con negativo se repelen. ¿Ok? Pues una vez que se tiene esto claro, vamos a imaginar que se nos preguntan calcular la fuerza resultante que va a experimentar la partícula o la carga Q3 en Newton. Pues ahora vamos a desarrollar los siguientes pasos que tendríamos que realizar. Ok, pues vamos a calcular entonces la fuerza resultante que experimenta la carga Q3. Vendrá dada por una fuerza de repulsión, es decir, la carga Q3 experimenta una fuerza de repulsión sobre la carga Q3 debido a la carga Q1, negativo con negativo se repelen, y también experimentará una fuerza de atracción sobre la carga Q3 producida por la carga Q2. Negativo con positivo se atraen. De tal manera que primero vamos a calcular la fuerza de repulsión producida en la carga Q3 producida por la carga Q1. La fuerza de repulsión en este caso, en la carga Q3 producida por Q1 es igual constante del vacío por la cantidad de carga eléctrica de Q3 por la cantidad de carga eléctrica de Q1
dividido entre la distancia al cuadrado. Y esto es igual a la constante del vacío, 8,99 por 10 a la 9 newton metro cuadrado partido coulomb al cuadrado, por menos 8 por 10 a la menos 6 coulombios. Menos 8 por 10 a la menos 6 coulombios son 8 microcoulombios, por menos 6 por 10 a la menos 6 coulombios, que son 6 menos 6 microcoulombios, y todo esto dividido entre la distancia al cuadrado. La distancia entre Q3 y Q1 son 180 centímetros más 100 centímetros, 280 centímetros, que hay que pasarlos a metros, quedándonos 2,8 metros, y en este caso al cuadrado. Igual, realizamos la operación, este por este y el resultado por este, dividido entre esto al cuadrado, nos dará una fuerza de repulsión que experimenta la partícula Q3 producida por Q1 de 55 milinewtons. ¿Ok? En este caso la flecha iría hacia la derecha. Ok, por tanto nos ha dado un resultado de 55 milinewton, o lo que es lo mismo 0,055 newton. ¿Ok? Y dirección de la flecha, dirección de la fuerza hacia la derecha. Pues a continuación vamos a calcular la fuerza que se ejerce sobre la carga Q3 producida por la carga Q2. ¿Ok? En este caso, la fuerza que se produce en la carga Q3 debido a la carga Q2 es igual a la constante del vacío, 8,99 por 10 a la 9 newton metro cuadrado partido entre coulomb al cuadrado, por la carga Q3, menos 8 por 10 a la menos 6 coulombios, es decir, los menos 8 microcoulombios, los microcoulombios hay que pasarlos a coulombios, por la carga Q2, 4 microcoulombios son 4 por 10 a la menos 6 coulombios, y dividido entre la distancia que separa la carga 3 y la carga 2, 180 centímetros, pero tiene que ser en metros. 180 centímetros son 1,8 metros. Y en este caso, al cuadrado. Igual, esto y por esto dividido entre esto, nos da un resultado negativo de menos 0,0887 newton, o lo que es lo mismo, menos 88,7 milinewton de fuerza. En este caso, la flecha, el vector, hacia la izquierda, signo negativo, indicándonos una fuerza de atracción. Ok, pues ya por último vamos a calcular la fuerza resultante que se experimenta sobre la carga Q3, de tal manera que vendrá dada por una fuerza de repulsión que le produce la carga Q1 más una fuerza de atracción que le produce la carga Q2. ¿Ok? De tal manera que la fuerza resultante sobre la carga 3 será igual a la fuerza de repulsión producida por la carga Q1, una fuerza de repulsión de 0,055 newton, más la fuerza de atracción producida por la carga Q2, en este caso era una fuerza de atracción con signo negativo, menos 0,0887 newton. Realizamos esta operación y nos aparece una fuerza resultante de menos 0,0337 newton, o lo que es lo mismo, menos 33,7 milinewton. Signo negativo, flecha hacia la izquierda, fuerza de atracción. ¿Ok?
Entonces ya con este último ejemplo damos por terminado la ley de Coulomb. Espero que os haya sido un poquito útil y nada, y continuamos con el siguiente tema. Y bueno, ya por último, de todo lo visto hasta ahora, podemos llegar a las siguientes conclusiones. La materia está constituida por átomos. Los átomos pueden estar en estado neutro, igual número de electrones que de protones, o pueden estar cargados eléctricamente negativos, exceso de electrones, iones negativos, o pueden tener defecto de electrones, estar cargados eléctricamente positivos, iones positivos. ¿Ok? Esto ya lo tenemos claro. La cantidad de carga eléctrica que posee una materia, su unidad es el coulombio. A mayor coulombios, mayor concentración de carga eléctrica, es decir, mayor exceso de electrones o mayor defecto de electrones. Por tanto, a esa diferencia de carga eléctrica entre Q1 y Q2, esa diferencia de negativo en relación a positivo, es lo que vamos a denominar tensión eléctrica. Tensión eléctrica es la diferencia de cargas eléctricas entre dos o más puntos de un circuito, instalación, etcétera, etcétera. ¿Ok? Si por H o por B uniésemos la materia 1 con la materia 2 a través de un conductor con una cierta resistencia, se originaría el paso de una corriente eléctrica. Dicha corriente eléctrica circularía en el tiempo y dependería de la resistencia. A mayor resistencia, más le costará pasar los electrones de Q1 a Q2, y a menor resistencia, menos le costarán a los electrones pasar de Q1 a Q2. ¿Ok? Por tanto, resistencia, la oposición que ofrece un material al paso de la corriente eléctrica de los electrones. Y la cantidad de cargas eléctricas que se desplazan, que se ponen en movimiento dentro de un circuito o instalación en la unidad de tiempo, que es un segundo, se denomina intensidad de corriente eléctrica. ¿Ok? Por tanto, en base a lo visto hasta ahora, hemos llegado a esta conclusión. Espero que la hayáis entendido un poquito y nada, muchos saludos y hasta el próximo vídeo.